Damos la bienvenida a nuestro programa Familia Inclusiva y el tema de hoy es el síndrome de Rett. Y si usted, al igual que yo, no conoce este síndrome, entonces lo invito a quedarse en nuestras pantallas porque en breves minutos haremos conexión junto a nuestra invitada. No se mueva, no se vaya de las pantallas de Familia Inclusiva. Damos la bienvenida a otro capítulo más de Familia Inclusiva, por supuesto que siempre contentos, muy alegres, porque cada vez conocemos otra organización, otra realidad muy distinta a la que usted conoce normalmente. Hoy estamos con Jessica Cubillos de la organización Caminamos por Ellas y por Ellos, Síndrome de Rett Chile. Jessica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Estefanía, muchas gracias por la invitación. Podríamos partir contando un poco, primero, ¿qué es el síndrome de Rett? Bueno, el síndrome de Rett es una condición de base genética que en su modo más clásico y más complejo, más grave, se confunde con parálisis cerebral y cuando es atípico, como es el caso de mi hija, se confunde con autismo severo. Y es una condición genética que está predominante en mujeres. Se tiene una incidencia de un caso entre 10.000 a 15.000 nacimientos y como es poco frecuente, en Chile realmente se conoce muy poco. Jessica, bueno, ya lo nombraste, tú tienes una hija con este síndrome. ¿Cómo te diste cuenta tú? Porque muchos de nosotros nos ha pasado, a medida que va pasando el tiempo uno se da cuenta de algunos detalles porque no sabemos de repente de todas las patologías o todas las enfermedades existentes. Entonces, ¿cómo te diste cuenta tú que tu pequeña tenía el síndrome de Rett? Mira, la verdad es que para llegar al diagnóstico certero hay que pasar igual por un trayecto un poco largo. Es un círculo quizás no tan virtuoso, sino que vicioso, porque uno no llega justamente de manera directa al neurólogo, que es como la persona que te ayuda a entender y lograr un diagnóstico. En mi caso en particular, con Luciana, nos dimos cuenta, porque ya teníamos dos hijos que son mayores por poquito, está Eloísa y Mariano, de actuales 11 y 9 años, y veíamos que la Luciana estaba como bien atrás en algunas cosas que sus hermanos a la misma cantidad de meses hacían, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, por el gateo, el querer ponerse de pie, el tema de la vigilia, el sueño, habían cosas que en ella gatillaban un malestar profundo, por ejemplo, en la noche, de llorar, llorar mucho, entonces habían pequeñas alarmas que nos hicieron ver que ahí algo estaba pasando y en razón de eso pues, consultamos a un pediatra, que era el pediatra como de cabecera, no, ahí no encontramos mayores respuestas y llegamos a un otro especialista que le iba a revisar lo muscular, porque veíamos que ya no tenía intención de caminar cuando ya tenía no sé, entre 9 meses y 10 meses y medio. En general ahí las guaguitas ya están gateando y tienen toda esta intención de ponerse de pie. Bueno, finalmente llegamos a un neurólogo que nos dijo que era un retraso en el desarrollo y la verdad es que yo me quedé, no sé, con un bichito, con algo, con la intuición de mamá de que algo más había y empecé a investigar y por alguna razón, no recuerdo bien por qué algo puntual de la Luciana me llevó al colectivo Autismo Chile y vi en la descripción de lo que era el autismo, que yo no lo había escuchado, no sabía qué era, que coincidían con algunos comportamientos en la Luciana. Y de ahí también empecé a averiguar qué otros eh, síndromes o condiciones entraban dentro de este mundo y ahí entendí que mi hija era diferente, pero no sabía qué ni dónde podía requerir más información. Y buscando, buscando, llegamos a una buena neuróloga y ella había conocido a una chica 10 años antes que Luciana. Como te decía al principio, estos son síndromes poco frecuentes, entonces no es que te vayas encontrando con personas con estas mismas características tan seguido. Y bueno, esta especialista nos habló del RED a grandes rasgos, pero nos indicó que además de la clínica debíamos tener una confirmación a través de un estudio genético. Y eso fue lo que se realizó
Yo te digo, en esta búsqueda de ir en un especialista a otro, nos demoramos como año y medio, que si bien es un buen tiempo, en términos generales, para la experiencia de otras familias, fue corto. Y bueno, llegamos al estudio genético y de ahí se mandó a un laboratorio de Estados Unidos. La respuesta demoró un mes y medio, situación que sabemos que en Chile eso no ocurre, no es así de rápido. Y bueno, el estudio genético también obviamente hasta ese entonces tenía un valor bastante elevado que se pudo financiar. Y ahí supimos lo que era el síndrome de Rett y ahí empezamos a aprender un poco más de este síndrome, buscar a otras familias también. Sí, yo justo quería preguntarte eso porque al principio cuando uno se entera del diagnóstico tiende a sentirse muy solo, a sentir que no sabe dónde recurrir, la verdad, porque uno cree que le está sucediendo solo a uno y la verdad que no es Justamente. así, se abre un mundo. Jessica, ¿cómo fue ese año y medio de descubrir el síndrome y también de tratar de buscar a dónde recurrir? Mira, ese año y medio fue lleno de incertidumbre porque por un lado sentíamos que algo pasaba con Luciana, pero no teníamos claro qué. Íbamos donde los especialistas y las informaciones de ellos no eran tan certeras. Y de hecho, no sé si a ti te pasó en lo personal o has sabido, pero de pronto los especialistas están en una nube toda súper poderosa que no escuchan el sentir nuestro de la familia, de los padres, de las madres, entonces o te tachan de loca o de alaraca o de, no sé, que la niña es muy mañosa o que está, no sé, muy fundida, ¿cachai? Y una serie de calificativos que a ti te hacen sentir que en realidad quizás no están así, casi alaraqueando y que, pucha, no, te llenan también de incertidumbre, no solo porque no te pueden dar ellos una respuesta certera, sino que también te hacen sentir que estás equivocada y que esta vocecita que tenían en tu interior está de más, pero uno la sigue escuchando y en medida que la sigue escuchando, no solo porque estás buscando una razón de ver una persona que es diferente en su comportamiento con otro niño o con otras niñas o con tus propios hijos, sino que estás viendo ahí en el día a día la realidad de tu hijo que es distinta. Y entonces te metes a buscar, aunque no quieras, en la internet. Por lo menos así partimos nosotros, buscando cosas y claro, como te decía, ahí llegué a lo que era el colectivo Autismo Chile, vi algunas características del autismo reflejadas en mi hija y pensé en primera instancia que esa condición era la que mi hija tenía o que iba a desarrollar, porque uno no sabe nada, entonces todo es un supuesto, eh, te caes obviamente con las definiciones y bueno, cuando llegas a alguien, sobre todo si uno tiene la posibilidad efectivamente, cuando tiene todas estas dudas de llegar a alguna familia que está viviendo lo mismo o que ya lo vivió, claramente eso te ayuda un poco a calmar la ansiedad, a quizás a encontrar al neurólogo o al especialista apropiado, y es lo que nosotros tratamos con la organización, de recibir a esas madres, a esos padres con las dudas. No somos los especialistas, por cierto, no somos los profesionales de la salud, pero sí tenemos la experiencia de ser padres, de haber vivido ese proceso, y eso créeme que ayuda muchísimo, acorta los tiempos de la búsqueda, acorta los tiempos para que los niños también reciban las terapias que corresponden, porque mientras más temprano ellos reciban sus terapias, ya les cambia un montón su calidad de vida, sirve para que las familias también manejen el dolor, manejen este cambio de expectativa. Uno tiene expectativas con los hijos, queriéndolo o no, sí existen las expectativas y claramente no es que se quiebren, se transforman cuando uno tiene un resultado que es distinto, cuando te dicen que tu hijo es neurodiverso y no neurotípico, yo mentiría si te dijera que esas expectativas no se transformaron, por cierto que sí, Exacto. Sí, uno pero bueno, tiende a que uno vive como un duelo de ese hijo que proyectó en algún momento y que ya no tienes, entonces uno se reinventa y ve a este hijo nacer nuevamente, a conocerlo de nuevo, y como dices tú, yo creo que lo más importante de poder llegar a una organización es la contención que necesitas, porque estás tan solo, te sientes tan vacío, sin información. Yo también hice lo mismo que tú, creo que al principio del error que cometemos todos, al tiro de buscar en la internet.
y uno googlea hasta lo peor. Entonces, el miedo es mayor aún, la ansiedad se vuelve mayor, porque uno no sabe dónde recurrir. Y yo es en este momento el que agradezco que existan un montón de organizaciones para uno poder sentirse acogido en alguno de ellas. Bueno, Jessica es la fundadora, una de las fundadoras y voceras de Caminamos por ellas y por ellos en Síndrome de Red. Y yo quiero saber cómo nace esta organización. Mira, esta organización nació en octubre del 2017. Somos 5 familias, 5 mamás que un día, siendo parte ya de otra organización que también era relacionada con el RED, sentíamos que sí, estábamos conectadas, de alguna forma estábamos siendo contenidas y guiadas a través de la experiencia de otras mamás, pero nosotros teníamos la necesidad, las ganas de hacer más que eso, más que estar solo contenidas a través de un chat y de quizás traspasarnos información de interés. Queríamos movilizarnos, queríamos poder salir a la calle con nuestros hijos. Entonces de ahí, con estas 5 mamás, y hasta el día de hoy seguimos conectadas y trabajando, y dentro de las cuales 3 de ellas son parte de la directiva, y las otras 2 son parte de la organización. Dijimos, ya, ¿saben qué? Ya queremos hacer algo, salgamos a caminar, pues juntémonos. Solo nos conocíamos por chat, no nos habíamos visto. Y eso hicimos, nos hicimos un encuentro, hicimos nuestras poleras, buscamos un nombre, creamos el Facebook, dijimos ya, salgamos a caminar. Y por eso el título también de nuestra organización, Caminamos, porque no todos nuestros niños tienen la capacidad de poder caminar. Entonces pusimos Caminamos por lo mismo, porque si no puede caminar mi hija, voy a caminar yo por ella. Voy a transitar yo por ella, voy a luchar yo por ella. Nuestro lema es alzo la voz por ti. Justamente eso, que nuestros hijos también lamentablemente o felizmente, porque cada cual vive y siente estas condiciones como lo quiere sentir y como es legítimo sentirla, no pueden verbalizar. Entonces, el lema tiene esas dos, o sea, el lema tiene el tema de la voz y el título de Caminar es justamente por eso. Y ahí nos conectamos, salimos a la calle, hicimos nuestra primera caminata en la ciclo recreovía de Providencia, empezamos a entregar algunos volantes, informando, y dijimos, tampoco queremos seguir escondiéndonos o solo lamentarnos y quedarnos en nuestras casas, sino que queremos hacer cosas. Y ahí empezamos a conectarnos con otras mamás, empezamos a generar un ruido en positivo en redes sociales y a decir que estábamos acá, justamente también, como decías tú, para encontrar a otras familias, para que lo posible a otras familias, el caminar que tuvimos nosotros en cuanto a un diagnóstico, fuera ojalá en menos tiempo de lo que nos costó a nosotros. Yo conozco a otras mamás que, no sé, su hija tenía 14, 15 años, recién supieron el diagnóstico, eso te decía al principio, a mí me costó un poco menos, nos costó a nosotros como familia un poco menos poder encontrar ese diagnóstico. Entonces, la idea justamente de mostrarnos, visibilizarnos a través de las redes sociales era justamente encontrar a otra familia. Nosotros creemos, por estadística, que en Chile debiesen haber en orden de unas 550, 850 niñas, mujeres, niñas pequeñas y mujeres ya probablemente con este síndrome, que puede ser que no lo tengan detectado con un estudio genético, pero tengan solo la clínica. Y como hasta hace un par de años atrás no era tan fácil su definición o no se conocía tanto en Chile, seguramente existen niñas o jovencitas, mejor dicho, ya mayores, que tienen el síndrome y sus familias todavía no lo saben con exactitud. Así que así partimos, de esa manera. Yo encontré increíble. Creo que no hemos tenido ninguna organización que haya nacido así de la nada. Todo viene de la experiencia de vida, de la realidad que nos toca vivir y enfrentarnos, y el querer ayudar creo que beneficia mucho a otros. El querer nacer como organización o como fundación, como corporación, creo que es sumamente importante. Jessica, hablamos en algún momento también, me nombraste de lo difícil que había sido el camino de llegar a este diagnóstico. Por lo que escucho también se da solo en mujeres, ¿cierto? El tema del síndrome de Rett sí, es de base genética. Y hasta hace un par de años atrás nosotros teníamos claro que, por ejemplo, siendo atípico, se desprendían dos
mutaciones, por decir así. Uno se llama el CDKL5, FOXG1 es el otro, y entre esos variantes o mutaciones pueden también haber niños y niñas. Ah, ya. Pero como este camino también uno va aprendiendo, va conectándose también a propósito de armar lazos con organizaciones de otros países. Llegamos a España y en España nos explicaron que el síndrome de Rett es solo aquel que tiene la mutación o la variante en el MECP2, que así se llama como la clasificación científica. Y las otras variantes ahora, hace poquito tiempo, corresponden y se han indicado que son otros síndromes. ¿Qué es lo que compartimos en común? Que tenemos, por ejemplo, la epilepsia. En todos estos síndromes que yo te nombré y que dentro de nuestra organización tenemos familias con estos síndromes, con sus hijas con estos síndromes, nosotros en Chile hasta hace, yo diría, si no me equivoco, 3 meses y medio, teníamos el único caso de un varón con síndrome de Rett con diagnóstico confirmado, tanto genéticamente como clínicamente. Lamentablemente, él partió hace 3 meses y medio, era Felipe, 9 años, si no me equivoco, y es el único caso que yo conozco y sé que es un síndrome de Rett confirmado y que pertenece a esta definición que te estoy contando. Dentro del grupo tenemos otras condiciones, otros síndromes y como base común está la epilepsia. Y ahí, claro, ahí tenemos chicas y chicos, sabemos que con este síndrome se nos produce ahí un quiebre súper fuerte en la época de la adolescencia, entonces como bien variados el Rett en este caso. Y como organización sí confluimos varios síndromes porque al hacer todos también poco frecuentes, lamentablemente no hay donde encontrarse, no hay otras organizaciones o son tan poquitos que todavía no se están formando, pero por ahora están ahí con nosotros. En mi ignorancia, de hecho, yo ya quedé así como, si me hubiese llegado ese diagnóstico ahora, ya de verdad que hubiese quedado así como en blanco, porque en realidad creo que uno es tan ignorante porque no tenemos la experiencia cerca, ¿cierto? Entonces, súper complejo, o sea, tú esto lo has aprendido de años, de verdad que lo considero súper potente, porque de verdad yo desconocía totalmente el síndrome de Rett y creo que en parte también esa complejidad, ¿cierto? Genera obviamente el caos en uno porque se angustia totalmente de no tener esta información. Imagínate a alguien que está recién comenzando. Pasó volando el primer bloque, pero no se vaya porque ya estamos de regreso en un momento más. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Muy contentos de repetir de nuevo de la participación de Jessica Cubillo de la organización Caminamos por Ellas y por Ellos, Síndrome de Rett Chile. Hablamos, ¿cierto?, de lo que era el síndrome de Rett y de la organización también, pero hoy en nuestra época de emergencia sanitaria ha sido muy difícil, no solo para las organizaciones, sino que para las familias que están con algún integrante en situación de discapacidad o de síndrome en el caso de ustedes o de cualquier otra patología. Ha sido muy complejo porque se nos ha visto en muy poco tiempo vulneración de derechos con mucha frecuencia. ¿Tu opinión al respecto, Jessica? Mira, la verdad es que
es evidente la necesidad que existe hoy frente a la pandemia, la necesidad que tenemos nosotros los padres cuidadores y las personas con discapacidad de tener claro cuáles son los protocolos de atención frente al caso de poder contagiarse con COVID y entender y tener la claridad absoluta de cómo van a ser atendidos y cuáles van a ser los resguardos para esas personas y para sus familias. Eso hoy, hasta ahora, no ha sido clarificado por la autoridad. Se han hecho anuncios que uno puede tomarlos de manera positiva, siendo muy optimista, pero la verdad es que de ser anuncio uno no lo ve en lo concreto. O sea, se han anunciado dentro de esta semana que las residencias sanitarias van a haber residencias sanitarias especiales para las personas con discapacidad. No necesitamos lugares especiales, necesitamos que las que existen estén habilitadas. No necesitamos que se inventen la rueda en ese sentido, por decirlo muy vulgarmente, sino que simplemente se ajusten, se hagan los ajustes necesarios y razonables para que las personas con discapacidad puedan ingresar. No queremos repetir el lamentable fallecimiento que ocurrió con Oscar Walter, que era un joven con síndrome de Down, al que no se le brindaron todas las atenciones que merecía. Y aquí no estamos pidiendo ni más ni menos, sino que se respeten los derechos de las personas. Hablaste algo muy importante dentro de lo que tú estabas, de lo que te referiste, y creo que lo más importante es que las organizaciones, yo creo que tenemos que unirnos justamente para que no se siga pasando a llevar a las personas en situación de discapacidad, sea cual sea. Creo que es momento de que nosotros también fiscalicemos justamente lo que tú estás diciendo, esta vulneración de derechos que se nos ha provocado constantemente desde que empezó el tema de las emergencias sanitarias. Dejamos de ser prioritarios, por ejemplo, sabiendo que éramos una población de riesgo. Entonces, cuando vemos un número y no vemos la persona detrás, creo que es tan potente para todas las familias y las organizaciones, y creo que lo que dijiste tú es sumamente importante. Claro, ciertamente es una línea de acción que debiésemos abordar todas las organizaciones, pero partiendo de la base de la transparencia, entendiendo también que aquí hay detrás un aprendizaje que confluyen, y querámoslo o no, un poco los egos, quién puede decir más, quién puede decir menos, pero hay puntos comunes, y frente a esos puntos comunes, independiente de la organización, debiésemos ser capaces de alinearnos, apoyarnos y levantar cosas. En esos temas comunes, obviamente, unar criterios, pero siempre bajo la transparencia, bajo el prisma de decir, oye, esto no lo estamos haciendo solo por nosotros ni por nuestra organización o por quienes representamos, sino que porque creemos que si hacemos esto va a significar algo tan potente que va a expandir su rango de acción a otras organizaciones, a otras personas, y teniendo esa claridad, también comunicarlo. Creo que es muy importante también cómo uno comunica las acciones que quiere realizar. Puede que una organización esté de acuerdo, otra no. Estamos claros también que no puede ser que una organización o un colectivo o un movimiento nos represente a todos, porque dentro del mundo de la discapacidad, del universo de la discapacidad, hay una diversidad grande y también compleja. Somos un grupo de personas que claramente tenemos puntos comunes y diferencias también, pero creo que podemos ser capaces de llegar a acuerdos y de levantar sobre todo aquellos que vulneran los derechos de las personas que amamos, de las personas que tienen algún grado de discapacidad, sobre todo de aquellas que no pueden alzar su voz, de aquellas que su grado de discapacidad es tan importante, y me refiero también al grado de discapacidad intelectual, porque en Chile tenemos la concepción de que a veces la discapacidad es solo la que se ve, la discapacidad física, y no es así. Está el tema intelectual, en donde claramente, y tú lo conoces bien, esta diada que es el cuidador y la persona de cuidado necesitan estar unidas. No podemos separar a la persona que se cuida del cuidador. O sea, no sé, yo invento, si me toca dejar a la Luciana en una residencia, por ejemplo, sanitaria, o en un hospital pediátrico, nadie más la va a entender en sus crisis mejor que yo o que el papá.
porque ella no puede hablar. Entonces necesita obviamente esa conexión con nosotros y que el sistema actual de salud entienda eso. Y aquí nosotros nos estamos planteando como organizaciones algo que no se nos ocurrió así de la nada, es algo que existe, que en nuestros países ya está ya avanzado hace mucho tiempo, en donde se entiende que la persona de cuidado necesita a su cuidador, que en este caso somos uno. Entonces, Exacto. no se pueden hacer acciones en pos de la persona que está bajo una situación de cuidado sin pensar en el cuidador. Y creo que ahí Chile está al debe, el Estado de Chile está al debe fuertemente. Y nosotros como organizaciones, claro, debemos lograr armar algo, lograr conectarnos con algo, pero sobre todo para que el derecho de las personas hoy no sea vulnerado, porque eso Exacto. ya está ocurriendo y Yo, necesitamos que no siga pasando. sí, sí. Tú dijiste lo que yo en algún momento creo que he reforzado con mucho esfuerzo. Es que a los cuidadores, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, mi hijo, que tiene una discapacidad, como dices tú, no solo física, sino que también intelectual, yo creo que yo también soy discapacitada. Entonces, debiésemos estar contabilizados como uno solo. Yo y él somos uno solo, porque él no puede hacer nada sin mí y la comunicación con otros también depende de mí. Entonces, cuando yo pido que también se me considere como persona en situación de discapacidad, porque yo también ando en silla de ruedas en la calle, soy yo la que la lleva. Entonces, cuando pido viabilidad y cuando pido acceso universal, también lo hago por mi comodidad, no solo por la comodidad de la persona en situación de discapacidad, sino también como de cuidador. Y llevándolo al tema de la pandemia, imagínate lo complejo que es ser para esa persona, poder comunicar el sentir, poder comunicar el dolor, poder comunicar cómo se siente, cómo está, si avanza o no avanza. Y peor aún, también es difícil para ese cuidador, porque ese cuidador es tanta la conexión que se siente impotente por no ser aporte, por no generar la ayuda a esa persona que está en situación de discapacidad. Yo creo que lo que hablas tiene, tiene mucha realidad y es sumamente importante que las cosas cambien ya, sobre todo con esta emergencia, que la salud se vea universal, como lo dices tú. Jessica, hablamos, ¿cierto?, de este protocolo que debiese seguir. Si tú fueses autoridad, ¿cuál sería tu cambio ahora ya en salud? Bueno, básicamente lo que te dije, siendo y hablando desde la necesidad imperiosa que tenemos las organizaciones, yo invitaría a las organizaciones civiles de pacientes, a las organizaciones que tienen que ver con y para personas con discapacidad, a ser parte de las mesas de trabajo. Está perfecto tener los especialistas, está perfecto tener al mundo científico, está perfecto que esté el mundo político, pero ¿y dónde estamos nosotros? Los que vivimos día a día la discapacidad, tanto quienes la viven en primera persona, porque es un hecho que la viven, la sienten y tienen una opinión distinta, por ejemplo, nosotras que somos cuidadoras. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde está este mundo representado? ¿Quién lo está representando? Entonces, esta voz, la voz tuya, la mía, la de tanto, es la que está faltando. Y esto es lo que se tiene que generar ahora. Es un cambio en la política o en la forma de hacer las políticas públicas en este país, en nuestro país. Incorporar a todas las voces, incluyendo aquellas que pueden ser disidentes, pero todos tenemos algo que decir, y créeme que inclusive aquellas voces que pueden resultar más negativas, y que en primera instancia a uno le puedan dejar así como chuta, un poco terrible su punto de vista, algo bueno de eso se puede sacar. Alguien que está levantando su voz no la está haciendo porque sí, es porque tiene una necesidad, es porque tiene una lucha, es porque su familia o su ser de cuidado, la persona que representa, está requiriendo algo y nadie está escuchando. Entonces yo creo que hoy el cambio que debiese existir a través del MinSal propiamente tal, porque estamos hablando de salud, es que las organizaciones civiles de pacientes, las organizaciones que representan la diversidad del mundo de la discapacidad, de quien lo vive y de quienes somos cuidadores, debemos estar representadas.
hay grandes organizaciones, hay organizaciones que tienen grandes trayectorias, hay organizaciones que han ido naciendo y creciendo de a poco y se han establecido a lo largo de nuestro país o en buena parte de ellas, tienen mucho que decir y creo que a ver, necesitamos imperiosamente ser escuchados y de ahí sacar cosas en común. Estamos hablando hoy de este presente que es tan oscuro en relación a la pandemia, pero no hemos hablado de lo que va a pasar post pandemia. Y eso también es un tremendo tema. ¿Cómo se va a abordar? ¿Cómo se van a abordar cosas que ahora se dejaron de hacer? O sea, los tratamientos, las terapias, cómo se viene todo lo demás para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para los adultos con discapacidad. Entonces, hay demasiados temas y creo, y no quiero ser arrogante, pero creo que por muchos profesionales que tenga el Ministerio de Salud, si no tiene la capacidad de escucharnos a nosotros, no va a dar abasto. Yo creo que ellos están mirando solo un punto fijo y la mirada la tienen que ampliar y eso hay que cambiar. Totalmente de acuerdo. Creo que es súper importante lo que dijiste, lo recalco también. Creo que es importante que se haya una mirada más universal respecto a la discapacidad. Si algo nos unió a esta pandemia fue que la salud siempre ha sido algo primordial para todos nosotros, porque calzamos justo en la necesidad de tenerla. Todos nosotros que estamos en situación de discapacidad, y creo que las organizaciones pueden hacer un llamado, unidas, pueden hacer un llamado y un cambio importante en la salud como lo requerimos todos. Jessica, yo agradezco que esté hoy en día con nosotros la organización Caminamos por Ellas y por Ellos Síndrome de Red, y no me puedo llegar y despedir así, quiero que tú puedas entregar un mensaje a todas esas familias que están dudosas en este momento, que tal vez necesitaban ese espaldarazo que tú puedes darle en este momento, y también un mensaje de todo lo que te ha ocurrido en esta emergencia sanitaria, tu vivencia, tu experiencia, lo que quieras comunicarle a todas las personas que nos están viendo justo en este momento. Ya, qué gran responsabilidad. No, primero que todo, vuelvo a repetir y agradecer el espacio, Estefanía, que nos han brindado como familia inclusiva. Nosotros felices de poder contar un poquito de nosotros. También dejar abierta los canales de comunicación, si alguien cree o tiene quizás algún atisbo de duda en relación al síndrome o la patología o quiere más información, nosotros felices de conectarnos. Nuestros canales de comunicación están en todas las redes sociales, mi teléfono es ultra público, así que me van a encontrar en el Facebook y yo feliz de poder orientar. Básicamente es eso, poder orientar y como tú lo dijiste muy bien al principio, es decirle a otra familia, a otra mamá, sabe que no está sola, nosotros partimos igual y tenemos la experiencia de mamás también que ya llevan harto tiempo en esto, que son parte de nuestro grupo, que son generosas y que también nos apoyan con su sabiduría, con su experiencia. Y a los demás y al general de las personas decirles que está difícil, que es difícil también creer en la autoridad, ciertamente estamos todos un poco ahí pidiendo grandes cosas, pero que creo también que mientras más fuertes alcemos nuestras voces, mientras es posible unirnos en aquellos puntos, y sigo insistiendo en que son comunes, porque claramente tenemos diferencias, por cierto que las hay, debiéramos ser capaces las organizaciones de tener una representatividad importante, debiesen las autoridades, si escuchan esto, abrirnos paso, ser más generoso, la política tiene que ser generosa con las organizaciones civiles, tenemos mucho que decir, mucho que aportar, trabajar colaborativamente es posible si uno lo hace de manera franca, directa, y creo que eso es importante. Fuerza a las familias que lo están pasando mal en este momento, son momentos duros para todos nosotros, en una medida u otra, a todos nos está pasando un poco la cuenta el estar en cuarentenados, el estar encerrados, pero también se abren oportunidades maravillosas como esta, de estar conectados, de conocernos, de conocer otras realidades, y nada, eso, mucho ánimo, fuerza, 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 eso. Muchas gracias, Jessica. Yo
Yo no me puedo despedir sin antes, en algún momento me dijiste, Jessica, que, bueno, es el caso de Luciana, ¿cierto? Pero que es el síndrome de Rett en muchos casos es una discapacidad no visible. Y es por eso que no me puedo despedir sin antes pedir, por favor, que sea empático. Uno no sabe la realidad que está viviendo el otro. Muchas veces estamos al lado de alguien que está sufriendo, que lo está pasando mal, que está dudoso, que no tiene contención y no sabe dónde recurrir. Es por eso que pedimos de corazón la empatía, creo que es algo primordial en estos momentos. Analícenlo, creo que hay que pensar y darle una vuelta a cómo actuamos y cómo vemos la realidad del otro sin saber lo que está viviendo. Te agradezco, Jessica, vuelvo a repetir, le agradezco a Caminamos por ellas y por ellos, Síndrome de Rett, un cariño gigante a la Gracias. distancia, un beso gigante, te doy las gracias por la compañía de hoy, así que nos despedimos de usted y estamos el próximo viernes con otro capítulo más de Familia Inclusiva.